Nuestro invitado de hoy es una destacada profesional en el ámbito educativo, con una trayectoria sólida y un profundo compromiso con la enseñanza a lo largo de su carrera. Ha desempeñado diversos roles dentro del sector educativo, desde la docencia en el aula hasta la implementación de las metodologías innovadoras que buscan mejorar la experiencia del aprendizaje. Su pasión por la educación lo ha llevado a participar en proyectos de formación docente, de investigaciones académicas y el desarrollo de estrategias pedagógicas que responden a las necesidades actuales de los estudiantes. Con nosotros la maestra María Concepción Valdés Gastelu, que va a hacer la entrevista del día de hoy. ¿Hubo algún momento clave que la llevó a tomar la decisión de convertirse en docente? Mm, buena pregunta. Yo creo que sí. Fue cuando yo terminé la maestría. Yo no, para empezar, a mí nunca me había gustado dar clases. Bueno, no me gustaba como enseñar porque sentía que no tenía la paciencia para enseñar y sentía que para mí era muy complejo. Pero yo creo que cuando terminé la maestría, que me ofrecieron dar la clase de diseños de sistemas interactivos, y dije que sí, por el hecho de que ya conocía muy bien el tema y así. Y, pero una vez me dijeron que les gustaba mucho cómo explicaba las cosas porque les parecía muy sencillo porque usaba términos muy, pues, fáciles de entender para los estudiantes. Y ahí fue donde me empezó a gustar porque como que los mismos estudiantes te van como dando energía, no sé cómo decirlo. Entonces te empiezan a motivar y te empieza a gustar mucho dar clases. Te gusta que alguien más aprenda y que les guste y empiecen a disfrutar lo mismo que tú disfrutas conocer. Entonces creo que particularmente al dar las primeras clases de esta materia, justo, que me empezó a motivar cada vez más y ahora me gusta mucho enseñarle a las personas y me gusta explicarles y que sepan, que les guste un poquito más de lo que yo hago. Lo trato de contar más de para que ellos aprendan, más como contarles un poco de mi vida, o sea, como contarles un poquito de lo que yo hago para que ellos lo empiecen como a entender y a aplicar más que forzarlos a hacer algo que no les gusta. Entonces no sé si me voy a entender. Sí, sí, se debe entender, maestra. Si Ujú. tuviera que describir su trayectoria en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Uy, yo creo que adaptabilidad. Yo me gusta mucho los temas diversos y me gusta mucho la diversidad de aplicación de las cosas. Por ejemplo, en computación, yo antes, bueno, cuando estaba estudiando la carrera, yo pensaba que a estudiar computación era ser desarrollador y ya. Pero también me gustaba mucho resolver problemas. Entonces, yo creo que la adaptabilidad de incluir diversas, digámoslo, disciplinas, por ejemplo, la computación, al mismo tiempo incluir la medicina, al mismo tiempo incluir el diseño, o sea, como que la mezcla de estos temas o de estas diferentes disciplinas es lo que te hace a ti como profesor, motivarte, ¿no? Y motiva más a los estudiantes el decir no me voy a encasillar en algún tema en específico, sino puedo mezclar diversas disciplinas pues para ejercer, ¿no? Lo que es la carrera. ¿Cómo recuerda su primer día como docente? ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó? De hecho, pues me da mucho nervio, o sea, como te decía, nunca me había tocado dar clases o asesorar a alguien y me daba mucho nervio equivocarme, más por el hecho de que yo sé que los estudiantes son como esponjas, entonces decir una palabra, y bueno, yo al menos sentía que si yo decía una palabra equivocada, pues la idea de ellos iba a cambiar por completo y podía afectar la idea que ellos tuvieran. Entonces trataba como de ser muy cuidadosa con la manera en la que me expresaba o las palabras que decía. Y de hecho no solo en el primer día de aquella vez que inicié dando clases, sino ahora que me tocó volverles a dar clases, que ya tenía 2 o 3 años sin dar clase. Otra vez el primer día yo estaba muy nerviosa porque me da mucho miedo equivocarme y que ustedes mismos como estudiantes se lleven una idea errónea y se equivoquen, pues ya es la responsabilidad cae en mí
y no en ustedes. No sé si me va a entender. Sí, se va a entender. ¿Hay algún Ujú. estudiante o experiencia que haya impactado significativamente su carrera? Mm, yo creo que hay un estudiante en particular que es egresada de Itson, que cuando yo di clases, cuando yo di la primera vez la materia, y yo al final, o sea, bueno, no sé si a ti te ha tocado, pero yo trato de que, además de que yo les dé clase, tengan confianza en mí. O sea, me gusta que mis estudiantes se acerquen a mí y me pregunten cualquier cosa, no me enoja, no me molesta, porque yo sé, yo he estado en el lugar en el que están ustedes y no quiero que se sientan perdidos, como en su momento yo me sentí perdida. Entonces, me gusta que ustedes me consideren y que me pregunten las cosas o que me tengan confianza. Entonces, me acuerdo que al finalizar el semestre de esa materia, yo les dije, así como les diré en su momento, que yo estoy abierta a cualquier estudiante que quiera platicar conmigo, que tenga dudas acerca de lo que sigue después de la carrera o lo que quieren hacer después de la carrera. Y ella se acercó a mí después y me dijo, maestra, yo quiero trabajar con usted. Yo sé que usted está haciendo investigación, yo sé que ustedes trabajan con ese tipo de metodologías. A mí me interesa hacer una maestría y a mí me interesa, pues, seguir un poco sus pasos, o sea, mis pasos. Y ahí sentí bien bonito porque dije, a la torre, o sea, impacté en ella y ella, o sea, la motivé al grado de que quiere un poco ayudarme, aparte de ayudarme a mí, o sea, no pasa nada, pero quiere, pues le gustó el área y decidió continuar con esta misma área y continuar con el mismo proceso. Entonces, como que ella fue la que me impactó y ahorita está trabajando para IBM, pero creo que no como desarrolladora. Y esa sí está trabajando con cosas de investigación, entonces eso sí, sí se siente bonito y fue como que de la que siempre me acuerdo y digo, bueno, tengo que dar la materia por si a alguno de ustedes les sirve y los motivo de lo que hay por fuera. ¿Qué momentos hacen que todo el esfuerzo de enseñar valga la pena? Yo creo que cuando mis estudiantes me dicen, profe, o sea, ya le entendí o me gustó, está muy interesante las dinámicas, como que el que los motive, para mí eso es lo que vale la pena, o sea, o sea, no que simplemente entendieron y ya, sino que les gusta la dinámica, es una clase a la que no consideran aburrida, como que esos momentos clave donde les veo la ilusión o les escucho la ilusión en la voz, a mí me motivan y digo, bueno, no, está bien, no pasa nada que sea a las 9 de la noche, 9:30 y ustedes estén cansados, pero no es una clase aburrida, sino que les gusta. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. A lo largo de los años, ¿qué cambios consideran que han mejorado la educación y cuáles les han afectado negativamente? Cambios en la educación y afectado negativamente. Mm, buena pregunta. Yo creo que hace poco nacieron las inteligencias artificiales generativas y se ha crucificado mucho el uso de ellas. Yo no las crucificaría. O sea, como que esos momentos en donde algo nuevo pasa en el mundo, no sé, hablemos de inventos, ¿no? O de novedades. Nuevas tecnologías nacen y, y al final de cuentas nacen como herramientas para ayudar a los jóvenes y se crucifica el uso porque simplemente no los conocen, no conocen el uso de estas tecnologías y se crucifica y se dice, no, no puedes usarlas. ¿Por qué? Porque no sé, pero no puedes usarlas. Te va a dar la respuesta y ya no vas a aprender y que no sé qué. Entonces, para mí eso genera una respuesta negativa. Para mí eso no es bueno. En vez de hacer eso, yo creo que lo que se podría hacer es enseñarles a los jóvenes a usar este tipo de herramientas, enseñarles cómo usarlas a su favor y no para que les hagan el trabajo, simplemente para que aprendan a usarlas.
y sea como una herramienta de complemento a su aprendizaje, que creo que puede ser más nutritivo que el hecho de crucificar el uso de esas tecnologías. Entonces, cuando nace, para mí eso es un momento que tiene repercusiones negativas, cuando nace algo y el hecho de que nazca algo se crucifica. Comparto la opinión. ¿En qué aspectos cree que la educación en línea puede ser mejor que la presencial y en cuáles no? Mm, yo creo que todo depende del entorno y de las necesidades de la clase o de los estudiantes. Porque, por ejemplo, hay entornos como, o algunas materias que en la formación en línea es más accesible, ¿no? Y te permite a ti como docente llegar a más estudiantes en horarios complejos o que están en lugares complejos, ¿no? Entonces te permite interconectarte con las demás personas. Eso sí. Pero cuando existen ámbitos en donde son muy prácticos, al grado de tener que interactuar más como en corto, ahí es donde la educación presencial comparto que es una necesidad. Materias muy prácticas, materias muy complejas que necesitan como este uno a uno de ir y venir, de a ver cómo está no tanto el código, pero por ejemplo, quiero enseñarte un tema muy específico, como por ejemplo las matemáticas, en donde sí conlleva el uso de herramientas como el pizarrón o lleva complejo usar como algo más demostrativo. Ahí yo creo que gana la educación presencial. En otras materias en donde son más explanatorias, más explicatorias de hablar de presentar o de cosas más dinámicas o más sueltas, digámoslo así, ahí le gana la educación virtual. Entonces yo siento que es un ir y venir, ¿no? En algunas cosas gana una y en otras gana la otra. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su labor de docente en los últimos años? Mm, hoy, yo creo que va a sonar muy cliché, pero yo misma. O sea, como que yo lograr que todo lo que pasa por mi mente, porque tiendo a pensar muchas cosas al mismo tiempo, que no se me revuelva y poderlo explicar de manera clara. Ese ha sido mi reto más grande. Este, sí, eso es porque normalmente tiendo a ser una persona que está en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces a veces el poderles explicar algo sin confundirlos, no sé cómo decirlo, es muy complejo para mí. Entonces estoy pensando en mil cosas al mismo tiempo y no solo de la clase, sino de otras cosas. Y estoy pensando en ejemplos prácticos porque yo soy una persona muy práctica y me gusta explicar cosas prácticas. Entonces como que el estar pensando en analogías para yo explicarles a ustedes o estar explicando, pensando en dónde vamos, cuánto tiempo llevamos de clase, como que el organizar mi mente es lo que más me cuesta normalmente en la clase. Creo que fue muy original, profe. La verdad no había topado nadie que dijera eso. Sí, soy yo misma. ¿Cómo ha cambiado su metodología de enseñanza con la integración de la tecnología en el aula? Mm, yo creo que mm, no ha cambiado porque nunca he dado una clase presencial, pero, pero trato de hacer la clase más dinámica, porque sé que pues es una materia virtual. Yo también fui estudiante y llevé clases virtuales. Muchos estudiantes dejan la clase ahí y se van, ¿no? O sea, obviamente no quiero estar hablándole a la pared, porque también para mí me da cosa decir, ay, qué miedo estarle hablando a la pared y que cada quien esté en su rollo, ¿no? Que es totalmente normal cuando no logras captar la atención de los estudiantes. Entonces me gusta hacer grupos, o como que partirlos en grupos, que discutan, como que me gusta usar las herramientas que tengo a la mano. Por ejemplo, en este caso Google Meet o usar Canva o usar en su momento vamos a usar Miro, o sea, como que usar las herramientas que yo tengo a la mano para no hacer una clase tediosa. Entonces trato de usar lo que más que yo pueda, o sea, entre más tecnología, yo sé que con eso los voy a atrapar, pues, pero yo también fui joven y yo tengo un hermano más o menos de tu edad. Entonces,
me gusta darles las herramientas para que ustedes son computólogos, ¿no? Son personas de ingeniería en software, les gusta jugar con la tecnología, entonces ¿por qué se los voy a quitar? Entre más tecnología yo te pueda dar a ti, más te vas a motivar por participar. Entonces siempre trato de tener esa mentalidad y no casarlos solo a que vengan y me escuchen o me vean a mí pasando slides y presentaciones. ¿Cuáles son las estrategias, bueno, es que se relaciona, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza que más les han funcionado para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? Mm, a mí me gusta hacer las cosas muy prácticas. O sea, me gusta que ustedes mismos, por ejemplo, ahorita están exponiendo los diferentes artículos. O sea, yo les puedo haber dado los artículos y que solo los leyeran, ¿no? Pero me gusta que ustedes mismos como que usen ustedes mismos expliquen los temas con sus palabras, que ustedes mismos presenten los artículos, entiendan de qué qué van los diseños, entiendan de qué va la tecnología y ustedes lo puedan explicar con sus palabras. En su momento, si alguien salió mal en el examen, supongamos, a mí en lugar de gustarme que salgan mal y que reprueben, a mí me preocupa porque digo, ok, no están entendiendo qué está pasando. Entonces, ¿qué haces? Haces que los mismos estudiantes repasen, o sea, lean el material y todo, y ellos mismos lo expongan. Entonces, al hacer eso, ellos mismos van a entenderlo porque los haces hablarlo. Entonces trato de que la clase sea muy práctica, pero que ustedes estén como captando esa información por medio de la tecnología. Ujú. Ujú. ¿Cómo influye la disponibilidad de tecnología en la calidad de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo Perdón. influye la disponibilidad de tecnología en la calidad del aprendizaje de los estudiantes? Mm, yo creo que influye de manera moderada. Este, porque también depende mucho del área. En nuestra área de computación siento que sí influye porque tienes que estar expuesto, ¿no? Y tienes que lograr ciertos requisitos para tus materias y para tu formación. Pero en otras materias como por ejemplo matemáticas, perdón, o historia, etcétera, no influiría mucho porque es mucha teoría. Pero en materias muy prácticas sí conlleva el uso de tecnología. También depende, ¿no? Depende de la tecnología. Por ejemplo, nosotros necesitamos la laptop, necesitamos el internet y ese tipo de tecnología. Entonces, estudiantes que no tengan tanto acceso a este tipo de tecnología, pues se les va a dificultar todavía más. Y en otras áreas, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente los odontólogos, pues la tecnología es diferente, no tanto es el internet, sino la misma maquinaria. Entonces, quítale al odontólogo la maquinaria, pues ¿qué hace? Pues nada. ¿Sí me entiendes? Ujú, sí se debe entender, maestra. ¿Cuál ha sido Ujú. el impacto de la falta de materiales educativos en el desempeño de los alumnos? ¿Qué alternativas ha encontrado para superar estas barreras? Materiales educativos. Yo creo que voy a volver un poco con lo de ChatGPT, pero, por ejemplo, ahora con el uso de la inteligencia artificial, si tú no encuentras un artículo o no encuentras una definición en internet, pues las mismas inteligencias artificiales están, ¿cómo se llama? Están repletas, o sea, ellas es una base de datos de lo que hay en internet, básicamente. Entonces, muchas veces el preguntarle a estas inteligencias artificiales pueden ser un poco un suplente del material educativo. Entonces, porque están concentradas de él. Entonces ellas te pueden explicar lo que no entiendas o pueden hacer complemento de los ejercicios, etcétera. Entonces yo siento que ahorita ellas son como los suplentes ideales que hay que tener mucha mesura con el uso de ellas, pero son los suplentes, pues al final de cuentas. Ujú. Buscan hacer la tecnología más, digo, la tecnología, buscan hacer la información más accesible a las personas. Uh-huh. ¿Cuál considera que son los principales retos que los docentes enfrentan actualmente en el aula?
Yo creo que la atención de los estudiantes. ¿Por qué? Porque o sea, las generaciones han cambiado, voy a sonar como esa persona, ¿no? Ese profesor que te dice que, ay, las generaciones han cambiado mucho. Sí, pero yo siento que ahora lo más difícil no es enseñarles, o sea, ustedes aprenden muy fácil, aprenden muy rápido, se adaptan muy fácil, se adaptan muy rápido, porque ustedes mismos pues ya traen el uso a la tecnología, ¿no? Y por muchas cosas más. Sin embargo, el que tú logres captar la atención de los estudiantes, para mí es lo más importante, porque si ellos no te prestan atención, no van a aprender, no te van a entender. Y si tú les logras captar la atención, ya la hiciste, la armaste como profesor. Bueno, lo que yo siento, ¿no? Porque un estudiante que, que, que te presta atención y que le gusta como das, no sé, la clase en este caso, te va a entender, va a buscar entenderte. Pero como que para mí lo más difícil es ese clic con los estudiantes. ¿Cómo ha cambiado la relación entre docentes y alumnos con las nuevas tecnologías? Mm, pues depende. Yo creo que, como te dije anteriormente, las tecnologías te ayudan a tener más comunicación. Entonces los estudiantes tienen más comunicación con los docentes. Pero, pero no para bien, no siempre para bien. También muchos docentes, como te digo, tienen la mentalidad de que la tecnología usarla está mal. Entonces, el que tú prohíbas el uso de esta tecnología o de diversas herramientas va a generar como esta barrera entre el estudiante y tú. Entonces, entonces hay veces en donde esta tecnología acerca a los estudiantes con los docentes y hay otros en donde los aleja, dependiendo del docente o dependiendo del estudiante. Entonces, también depende mucho de encontrar un punto medio en donde los estudiantes y los docentes se sientan cómodos con el uso de tecnología para que también él logre y mejore todavía más la relación. Pero el poner restricciones para mí los aleja y el poner demasiado, de ser demasiado permisivo, también puede llegar en su momento a alejarlos. ¿Cuál fue el mayor reto que trajo la pandemia en la enseñanza y cómo lo enfrentó? Yo creo que el mayor reto fue esta misma dinámica de clases, ¿no? De dinámica de educación y de que todo el mundo, hasta antes de la pandemia, siento que estaba como muy restringido, no tanto restringido, pero muy tachado de que estaba mal la clase virtual y que por ser una clase virtual ya era nunca voy a ver al profesor y nunca voy a aprender. Si me voy a entender, voy a aprender en base a puras cosas que me encuentre en línea. Pero con la pandemia empezaron a ver que había otras modalidades de interacción. En este caso, pues lo que es remoto, ¿no? Que no es lo mismo virtual contra remoto, que Elitson lo plantea mucho en sus materias. Y empezaron a hacer la educación remota y empezaron a abrirse a estas tecnologías y estas nuevas modalidades de, pues no necesariamente tengo que estar ahí para aprender, sino tengo que yo como maestro o como docente abrirme a estas nuevas modalidades y los estudiantes me van a agradecer o van a entender y ellos también van a empezar a interactuar y ver otras posibilidades de modalidades de interacción. Entonces, también siento que se restringía mucho en su momento y ahora, y para los estudiantes también les costaba porque yo como estudiante me acuerdo en su momento que también decía, ay, no es virtual, no, ya estuvo, no, esa materia pues no, nada, solo tengo que leer y subir mi tarea los domingos y ya, se acabó. Pero no, o sea, después entró lo remoto y dices, no, es una clase normal, yo tengo que asistir y mi maestro me evalúa y todo y tengo que prestar atención, es como si estuviera yo presencial. Pero yo creo que abordó la restricción o el acceso esta parte de la que no podías ir a la escuela, ¿no? De plano te aislaron, pero se abrieron las modalidades de interacción.
Ujú. ¿Qué herramientas digitales utiliza en sus clases y cómo han impactado en la enseñanza? Digitales, pues usamos videollamadas, Google Meet, y pues han impactado la manera en que pues estoy dando clase normal con los estudiantes, ellos asisten, ellos presentan y todo, entonces te impacta de una manera positiva. En su momento vamos a usar otras herramientas como ¿cómo qué? Como Miro, que nos va a ayudar a hacer como murales para poder interactuar de manera remota, en tiempo real. También usamos Google Drive. Bueno, a mí me gusta mucho usar Google Drive y Google Docs. Y las personas se pueden, y las personas pueden, interactuar al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de herramientas impactan de manera positiva. ¿Qué Ujú. ventajas y desventajas ha encontrado al usar plataformas digitales en el aula? Ventajas. Bueno, pues ventajas es que nos mantiene en interacción totalmente. Desventajas es que siento que a veces se me van de más. O sea, como que necesito volverlos a traer y jalarlos un poquito de, oigan, no, entrevisten, ¿saben? O sea, entrevisten a personas, interactúen con personas reales, no solo en línea, en persona, por favor, o sea, traten de interactuar con gente. Entonces, como que siento que las ventajas son de que ahora pueden acceder a sus usuarios de manera como ustedes quieran, pero también las desventajas es que a veces se me van demasiado y tengo que traerlos al mundo real y decirles, entrevisten a personas reales. ¿Cómo se podría mejorar el uso de tecnologías para hacerla más efectiva la educación? Yo creo que las tecnologías se deben de hacer con diversas modalidades de interacción. O sea, siempre permitir buscar esta interconexión con las personas y permitir el acceso, yo siento. ¿Qué habilidades considera esenciales para que los estudiantes enfrenten los desafíos del futuro? Yo creo que la adaptabilidad, o sea, vuelvo a repetir, para mí es muy importante que los estudiantes se sepan adaptar, porque así como cayó una pandemia hace 5 años, puede caer otra mañana. Entonces, que ellos se sepan adaptar a las diversas disciplinas o a las diversas condiciones que se les presenten, para mí es muy importante. Y, y también que les guste resolver problemas, porque a donde ustedes vayan, va a haber problemas y tienen que aprender a solucionarlos, no solo en el ámbito social o interpersonal, sino también en el ámbito académico y en el ámbito profesional. O sea, va a haber problemas y retos que se les van a presentar y es muy importante que aprendan a resolverlos. Para mí esos yo creo que son como las dos habilidades más importantes que yo creo. Si pudiera cambiar una sola cosa del sistema educativo actual, ¿qué sería y por qué? Yo creo que sea tan cerrado. Yo siento que un poco el sistema educativo es muy cerrado y te encasilla mucho dependiendo de lo que estés estudiando. Digamos que porque estoy estudiando ingeniería en software, ya tengo que ser developer, supongamos. Y no es así, o sea, hay muchas áreas de la computación que se pueden aplicar, o sea, que porque ya estoy estudiando matemáticas, tengo que ser matemático. No, las matemáticas están en todos lados. No, que porque yo estudié diseño gráfico, ya lo único que hago son el diseño de las marcas. ¿Me doy a entender? Ujú. Y no, o sea, como te digo, al final de cuentas, tú en el mundo real mezclas disciplinas. O sea, mezclas las disciplinas. Puede ser, por ejemplo, yo soy ingeniera en software, pero hice la maestría en computación y estoy haciendo el doctorado en computación, pero mi proyecto, por ejemplo, involucra salud, involucra danza, involucra o sea, como la parte del cerebro. Entonces, y aparte computación, y aparte matemáticas, y aparte análisis de datos. Entonces son muchas disciplinas y al final del día vas a salir al mundo real y hay que saber hacer y hay que saber mezclar estas disciplinas. Entonces, que te encasillen así de que, yo estudio ingeniería en software y voy a ser developer y voy a vivir toda mi vida desarrollando Java. O sea, es mentira, ni siquiera vas a usar el mismo lenguaje de programación toda tu vida.
Entonces, que te encasillen así, yo creo que es el gran problema del sistema educativo. Y no, que no me funen por eso. ¿Qué cambios ha notado qué cambios ha notado en la educación desde que comenzó a enseñar? ¿Extraña algo de esos primeros años? No, al contrario. Yo creo que no extraño eso porque yo he buscado, bueno, al menos en mis clases busco que haya mucha diversidad. Y hablo de diversidad de temas y diversidad de perfiles. Y entonces, desde que he notado esos cambios, que ya por lo menos, por ejemplo, en mi clase, la clase pasada les pregunté que sí, qué querían, que sí, qué les gustaba, qué materias les gustaban, etcétera. Entonces, el que haya tanta diversidad, a mí eso me gusta más que el que sean simplemente, por ejemplo, me tocó que en la primera vez que di clases, todos querían base de datos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, todos van a ser de base de datos. Sí, profe, todos base de datos. Vámonos, todo el grupo. Y yo dije, ahora. Y entonces como que ahora ya veo que a unos les gusta el análisis, otros el diseño, otros el desarrollo, otros la seguridad, como que pues está bien, denle por ahí, pues. Entonces siempre busco que no se crean, no sientan que todos tienen que hacer lo mismo. Y no extraño nada de en su momento todo el mundo querer ser developer. ¿Cree que la educación privada ofrece mejor calidad que la pública y por qué? Yo creo que no. Yo creo que es por igual. Yo siempre estuve en educación pública, la verdad. Y no creo que defina mucho la privada versus la pública. Creo que es igual, todo depende de muchas veces los docentes. ¿Cómo imagina la educación en los próximos 10 años? ¿Qué avance les gustaría ver? Oh, me gustaría que se abriera un poco más, aparte de tecnología. O sea, no solo en la computación, sino en todas las carreras que empiecen a incluso a interactuar entre carreras. Que ya he visto que ya empiezan a involucrarse más, pero al final de cuentas que se empiecen a creer, vuelvo a repetir, perfiles muy más diversos, o sea, que puedas tú como computólogo entrar a clases de ciencias de la vida, digo, o a clases que a ti te interesan, porque a ti al final de cuentas te gusta eso. Entonces, que sea algo más de qué me gusta, más que tengo que estudiar. Entonces, me gustaría que abrieran un poquito más ese contexto en el ámbito educativo. ¿Qué consejo le daría a los futuros docentes que inician su carrera? Mm, Pues que no sean tan cerrados, no, o sea, que traten de conectar con los estudiantes. Yo creo que ese le daría, o sea, que tus estudiantes te entiendan y que te vean como un humano, pues no un profe que me está viniendo a meter 50 diapositivas en una clase, sino que ellos conecten contigo y que eres un humano y tú conectar con ellos, pues, ¿sabes? O sea, llegar con ellos y hablarles y ellos te van a entender. Entonces, como que la conexión con los estudiantes, yo sí recomiendo eso. ¿Podría recomendarnos algún libro, recurso o metodología que considere útil para docentes o alumnos? Uy, libro, metodología, eso sí te la debo. Pero me gustan mucho la enseñanza práctica. O sea, buscar un poco de, o sea, practicidad en las actividades, buscar que los mismos estudiantes presenten o que tú como docente los involucres. Como el diseño centrado en el usuario, pero ahora involucrar a los usuarios o en este caso tus estudiantes en el proceso. Entonces sí, no sé el nombre exacto de la metodología o las técnicas de enseñanza, pero sí es más de involucra a los estudiantes, que los estudiantes se metan al tema, que estén en el campo de batalla. Si ellos están en el campo de batalla, te van a entender más que tú vengas a explicarles A, B, C y D, no, ellos no van a saber. Ellos son prácticos, entonces necesitas meterlos al tema y que ellos mismos se expongan al tema para que entiendan. Uh-huh. Finalmente, ¿hay algún tema que no abordamos pero que considere importante compartir? ¿Hay algún mensaje que le gustaría compartir con futuros docentes o estudiantes?
No, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Simplemente que no sean tan cerrados, o sea, yo creo que ese es el mensaje final, que no se cierren ni a la tecnología, ni a los estudiantes, ni a las modalidades, ni a la vida en general, porque pues al salir al mundo, pues ya, no, la vida no es así, no es blanco y negro, sino que siempre, y te lo digo yo porque y eso que yo soy muy extremista y tiendo a ver o muy bueno o muy malo todo, pero en la vida real no es así, o sea, tú como cuando ejerces no vas a ejercer, o si tú quieres formar un estudiante, no vas a formar un estudiante que sea bueno solo en una cosa, hay que aprender a formar estudiantes circulares, que sean buenos en varias cosas para que se puedan adaptar a la vida real, si no, los va a llevar la fregada. Ups, le borras esa palabra. Ajá. ¿Qué, Ajá, ok. qué es lo más gratificante de ser docente para usted? Lo más gratificante de ser docente, pues yo creo que, pues que me consideren una buena docente, la verdad. O sea, a mí me importa la opinión de mis estudiantes y que ellos se sientan cómodos conmigo. Entonces, si ellos creen que yo soy buena maestra, mira, a mí me da por bien servido. Ya no, ya lo demás ya no me preocupa. Entonces, si ustedes, o sea, si mis estudiantes creen y si se sienten a gustos conmigo y me consideran buena docente, la neta, por mí, mejor. Y yo creo que eso es lo que más me llevo. Finalmente, ¿hay algo que no le preguntamos, pero que le gustaría compartir con nosotros? No, no, la verdad no está muy completa la entrevista. Súper bien. Maestra, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos esta entrevista. Ha sido una experiencia muy valiosa para nosotros y la información que nos compartió será de gran ayuda en nuestro trabajo. Su perspectiva nos ha permitido aprender mejor el tema y ampliar nuestra visión. Ujú. Apreciamos enormemente su tiempo, disposición y colaboración. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti y nos vemos al ratillo. Hasta el rato.